Hola a todos. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025 y nuestros amigos Michael Hudson y Richard D. Wolff están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Encantado de estar aquí. Y por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Empecemos contigo, Michael. ¿Qué está pasando con Donald Trump y sus políticas en Asia Central? Dice que va a reconquistar el corazón del país, es decir, Asia Central. ¿De verdad? ¿Qué está ocurriendo, en tu opinión? Habla de una inversión de 35.000 millones de dólares en Uzbekistán y se comenta sobre Kazajistán y la posible vuelta de bases estadounidenses a esos países. ¿Qué importancia tiene Asia Central según tú, Mike? Bueno, el objetivo declarado del que ha hablado es lograr que las empresas estadounidenses inviertan en tungsteno y tierras raras. Kazajistán tiene grandes yacimientos de tungsteno y Estados Unidos cree que así podría reducir su dependencia de China en ese ámbito. El sueño de Trump, casi una obsesión, son las tierras raras, pero no veo que Kazajistán pueda ser una fuente importante de ellas. Las compañías petroleras estadounidenses ya han invertido mucho en Kazajistán y Kirguistán, y fue un desastre. La gente lo llamó ecocidio. Los sindicatos de trabajadores del petróleo se levantaron y lucharon contra ello. Hay un sentimiento muy fuerte antiestadounidense, especialmente hacia las empresas mineras y petroleras de Estados Unidos en toda Asia Central. Básicamente, eso es con lo que Trump tendrá que enfrentarse. Espera que la financiación para esto no tenga que provenir del gobierno estadounidense. Va a venir del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Fueron ellos quienes originalmente introdujeron el neoliberalismo en Kazajistán y Asia Central, y fue un desastre. Lo que ocurrió en Asia Central es prácticamente lo mismo que ocurrió en los países bálticos. Las cleptocracias locales se hicieron con el poder. Registraron las propiedades a su nombre, hicieron tratos con empresas occidentales a cambio de sobornos y guardaron su dinero en Occidente. Se quedaron con las mejores viviendas para sí mismos. Y el FMI y el Banco Mundial introdujeron el Estado de Derecho, lo que significaba que permitía a los gobiernos ejecutar las deudas de los deudores, personas que habían comprado sus casas a crédito. El microcrédito fue la gran iniciativa patrocinada por los estadounidenses y el FMI por los neoliberales. Funcionaba principalmente a través de las mujeres, porque se podía ejercer presión social sobre ellas para que devolvieran todas las deudas. Las tasas de suicidio aumentaron, y las mujeres fueron en realidad quienes encabezaron la oposición a la influencia occidental en todo Kazajistán, Kurdistán y los demás países de la zona. La oposición original a la Unión Soviética ha dado paso ahora a una sensación general de que las cosas eran mucho mejores entonces. Al menos la gente tenía seguridad en su vivienda, no existía la polarización y no había una clase de multimillonarios que ha surgido desde entonces en estos países. El nepotismo de los gobernantes hacia sus propias familias es realmente como volver al siglo XIX, en cierto modo. Así que lo que vemos ahora tiene más que ver con los minerales. En el siglo XIX se trataba más de cultivos, opio y cosas por el estilo. Pero todo esto no es más que una repetición de lo que se llamó el Gran Juego, o lo que los británicos llamaban la cuestión oriental, la larga lucha entre Gran Bretaña y Rusia, y ahora entre Estados Unidos contra Rusia y China, por el control de todo, desde Irán hasta Asia Central y las regiones uigures del oeste de China. Así que estamos viendo este juego geopolítico en el que las empresas mineras desempeñan un papel importante, y esas compañías son probablemente las entidades más impopulares de toda la región. No hemos oído mucho sobre lo que están haciendo China y Rusia, y creo que simplemente están dejando que Estados Unidos intente jugar sus cartas.
La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán estuvo en Washington intentando promocionar el país para cerrar acuerdos. Parece que el gobierno actual está tratando de lograr un acuerdo que le beneficie a sí mismo. Creo que el acuerdo al que se referían era con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien anteriormente había negociado un trato para los ferrocarriles de Kazajistán. Ahora hay una propuesta entre el Fondo de Capital Kavkaz para invertir en minería, con algún tipo de acuerdo de reparto de beneficios con Kazajistán. Pero puede que no comprendan todas las complejidades de la contabilidad de Hollywood, que en realidad no deja muchos beneficios que repartir después de pagar todos los intereses, la gestión y otros cargos que se van sumando. Así que la tensión, el gran juego actual, es entre los intereses mineros neoliberales y lo que el pueblo kazajo llama ecocidio, la destrucción del medio ambiente provocada por toda la contaminación y los vertidos causados por las compañías petroleras. Y luego está la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que opera con términos y una filosofía bastante diferentes del neoliberalismo. Así que no se trata solo de un juego geopolítico ahora. Es un juego sobre qué tipo de acuerdos económicos se van a establecer. ¿Serán acuerdos de tipo más o menos socialista como los de los BRICS? ¿O serán los acuerdos neoliberales que Estados Unidos intenta imponer en este momento? Richard, Richard, yo añadiría dos dimensiones a eso. Primero, esto me parece una sorprendente repetición del imperialismo de los siglos XIX y XX. Se trata de países occidentales, en este caso Estados Unidos, que ven una oportunidad de obtener beneficios a través de la minería, algo tan antiguo como el propio imperialismo. Ya sabes, eso se remonta al oro y la plata y a todas las demás cosas que atrajeron a los europeos a viajar por todo el mundo, buscando lugares donde pudieran conseguirlo barato, o robarlo, o hacer lo que fuera necesario, porque era tan fácilmente convertible que podían usarlo como quisieran. Claro, añade tungsteno, añade tierras raras. Siempre fue cambiando con las tecnologías que tenemos disponibles, que determinan qué recurso subterráneo resulta más atractivo para obtener beneficios que otro. Así que ahora hay nuevos recursos y hay un nuevo lugar al que ir a buscarlos. Y Estados Unidos va a intentar hacerlo, conseguir que otros paguen por ello, ya sabes, para estropear el medio ambiente. Eso es lo que siempre hicieron. No es nada nuevo. Y quiero recordar a la gente una lección. Los países que lograron aferrarse del sistema capitalista imperialista global, Rusia en el siglo XX y China ahora, son los casos de éxito. Lo eran, porque Rusia formaba entonces parte de la Unión Soviética. Quiero recordar a la gente, ya que está tan de moda no saberlo, que el crecimiento económico soviético desde la revolución de 1917 hasta la disolución en 1989 fue la historia de éxito del siglo XX. El país europeo más atrasado tuvo que pasar por listos, perder la Primera Guerra Mundial, luego una guerra civil, una revolución, la colectivización de la agricultura y después la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, terminó el siglo habiendo crecido más rápido que cualquier otro, a pesar de todos esos reveses. Una historia extraordinaria. Y China, como todos sabemos, es la otra. ¿Y qué tienen en común? Que no formaban parte es que se separaron del sistema capitalista colonial. Son las historias de éxito, los que no permitieron lo que ahora se está discutiendo para Kirguistán o Kazajistán. Eso es lo primero. La segunda observación, simplemente añadiendo a lo que mencionó Michael, es que soy muy consciente, y quizá esté equivocado aquí, pero soy consciente de que todas las maquinaciones, las 76 porque llevo la cuenta, las 76 personas que murieron en esos barcos, los llamados narcobarcos en el Caribe y el Pacífico, forman parte de un proceso. Junto con el posicionamiento del portaaviones Gerald Ford, que ahora está frente a la costa de Venezuela,
Soy consciente de que hay un posicionamiento para hacer un pequeño cambio de régimen en Venezuela, con el fin de reafirmar la doctrina Monroe y apoderarse de uno de los grandes yacimientos de petróleo de este planeta. Y aquí viene la conclusión. Los rusos, con el respaldo implícito de los chinos, han advertido a Estados Unidos que no lo haga. Ahora bien, este es un paso importante, aunque todavía simbólico, pero importante. La doctrina Monroe acaba de ser anulada. Estados Unidos ya no tiene una especie de derecho tácito a dominar el hemisferio occidental. Los rusos están anunciando que ellos también están aquí. Y si los rusos están allí con barcos y submarina, como al parecer es el caso, entonces los chinos no están muy lejos. Y sospecho que parte del atractivo de celebrar estas reuniones en la Casa Blanca es que el señor Trump pueda decir, de acuerdo, si tengo que tomarte en serio en el hemisferio occidental, entonces tendrás que tomarme aún más en serio de lo que pensabas. Mira, estoy haciendo cosas aquí mismo, en tu vecindario, con los gobiernos de Asia Central. Así que efectivamente, hay un juego de maniobras geopolíticas en marcha. Forma parte de los ajustes fluidos del mundo ante el hecho de que Occidente ya no es el actor económico dominante. Y todos, incluido Occidente, están reacomodándose, intentando averiguar cómo mantenerse a flote en esta situación global que cambia tan rápidamente. Bueno, creo que haces bien en mencionar la doctrina Monroe, porque el reverso de esa política era una promesa. Europa, mantente fuera del hemisferio occidental y nosotros nos mantendremos fuera del vuestro. Y eso es precisamente lo que no está ocurriendo. Así que tienes toda la razón cuando dices que Rusia y China están diciendo, habéis roto el acuerdo, habéis venido aquí, de acuerdo, ojo por ojo. Lo que estamos haciendo es simétrico a vuestras acciones y reacciones. Básicamente, estamos viendo a Rusia y China reaccionar contra Occidente. Pero de nuevo, todo esto se remonta al corazón continental de Mackinder, frente a las zonas costeras y comerciales controladas por los británicos. Toda la idea de los planes de China y Rusia, pero sobre todo de China, durante los últimos 20 años, ha sido expandirse por tierra a través de Asia Central. Hay todo un intento de construir ferrocarriles. Todo esto se repitió a finales del siglo XIX. Empezando por Persia, era el imperio persa el que controlaba la mayor parte de esta región. A finales del siglo XVIII, Rusia había reconquistado lo que había sido el norte del imperio persa. Azerbaiyán, Georgia y parte de Dagestán estaban allí. Una dinastía tribal local, la tribu Qahar, asumió el poder del Shah de Irán en 1789 y gobernó hasta 1925, reconquistando esencialmente esta zona. Rusia la volvió a conquistar y utilizó esta conquista de lo que había sido el norte de Persia para extender el ferrocarril a través de Kazajistán y Asia Central, más al oeste, más al este. Gran Bretaña se opuso a todo esto y libró la guerra de Crimea contra Rusia, diciendo, Rusia es nuestro enemigo existencial. Se puede comparar con Estados Unidos y China hoy en día. Eso eran Rusia y Gran Bretaña en la guerra de Crimea. Y la secuela de aquello fue la guerra anglo-persa de 1856 a 1857, sobre quién iba a controlar la ruta hacia Afganistán, que hasta entonces había estado bajo control persa. Se libró por la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. Los británicos decían, tenemos que impedir que Rusia acceda a la India, porque la India seguía siendo la joya de la corona que proporcionaba apoyo financiero al imperio británico. En esencia, Rusia derrotó Persia y tomó el control de esa zona. Durante el medio siglo siguiente, hasta finales del siglo XIX, tanto Rusia como Gran Bretaña solicitaron concesiones para construir una línea de ferrocarril a través de esta región, que seguía en gran medida bajo control persa. Bueno, pudieron bloquearse mutuamente, y Persia no pudo construir un ferrocarril hasta que finalmente,
a mediados de la década de 1930, el Estado lo hizo. Temía conceder privilegios a potencias extranjeras, y el trauma de la inversión británica desde Persia hasta el lejano Oriente fue tan destructivo que se generó un sentimiento general pro-ruso. Tras la Revolución Rusa, los rusos contaban con el apoyo de la población en esas regiones, y hubo una guerra constante por el control de todo, desde Persia, que no se convirtió en Irán hasta más tarde, hasta Asia Central. Básicamente, los británicos intervinieron militarmente y resolvieron la situación derrocando a la dinastía tribal Qajar e instalando al Shah, los dos Shah de la dinastía Pahlaví, el padre y el hijo, que gobernaron un estado policial. Cuando Persia concedió una concesión petrolera a Darcy de Inglaterra en 1901, eso llevó al descubrimiento del petróleo y se mantuvo desde entonces. Creo que lo que ocurrió en Persia entonces es lo que va a suceder en Asia Central. Los iraníes eligieron a Mossadegh como su líder, y a comienzos de la década de 1950 el MI6 británico y la CIA lo derrocaron. El Shah entonces endureció un estado policial tan terrible, tan opresivo que el único lugar donde la gente podía reunirse para resistir era en las mezquitas. Y el resultado fue una revolución liderada por chiíes que derrocó al Shah. Esto es básicamente lo que ocurrió en la década de 1890, cuando la oposición a la toma británica del comercio de tabaco y opio de Persia provino principalmente de los líderes religiosos, quienes impusieron una fatua contra el consumo de tabaco. Se rompieron todas las pipas de agua y esencialmente el Shah tribal Qajar, que había gobernado durante 50 años, fue asesinado, y los británicos colocaron a sus propios representantes. Así que, este es el tipo de lucha que se va a ver con lo que ahora se llama la revolución de color en el sudeste asiático. Si los planes de Estados Unidos para la minería, el control y el apoyo a la cleptocracia neoliberal tienen éxito en esta zona, se producirá el mismo tipo de revolución que ha habido en otros países. Y esta será la dinámica que dará forma a la próxima década. This is going to be the dynamic that's going to shape the next decade. Sí. Richard, lo que realmente está ocurriendo con Kazajistán y Uzbekistán es que ambos están profundamente vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y a la Unión Económica Euroasiática de Rusia. Así que, viendo la realidad de la región, ¿pueden estos países orientarse de manera realista hacia Washington sin poner en peligro sus dependencias estratégicas existentes? Lo dudo mucho, y te diré dos razones por las que lo hago. Primero, hay una parte de la historia que puedo añadir a todo lo que Michael acaba de decir, y es que en Persia, como forma de resistencia contra lo que estaban haciendo los británicos y aquellas partes de la sociedad persa aliadas con ellos, se desarrolló uno de los partidos comunistas más grandes y mejor organizados del mundo, el partido TUDE. Este tipo de comportamiento por parte de Occidente no solo provocó oposición religiosa, lo hizo, y durante un tiempo esa oposición llegó a ser bastante demichal hasta el presente. Pero esa oposición religiosa existía y coexistía con una oposición laica muy poderosa que en el caso de Irán y Persia era el partido TUDE. Tuvo que ser destruido sin piedad para que la oposición religiosa pudiera sobrevivir. Y eso continúa. Las oposiciones dentro de Irán, hasta el día de hoy, tienen sus raíces en ese partido TUDE de muchas maneras, como me han explicado innumerables veces los propios iraníes. Así que yo sería prudente, porque creo que este tipo de comportamiento que estamos viendo, esta especie de renovación del imperialismo clásico, por así decirlo, puede fortalecer la oposición religiosa en ciertos aspectos, pero también dará una nueva vida a una resistencia no religiosa, laica, socialista o comunista, que tiene raíces muy profundas allí.
La segunda razón por la que espero eso es porque la capacidad de Rusia y China, por separado y juntas, para ayudar a que esa oposición basada en el TUDE resurja, es mucho mayor que cualquier cosa que Rusia o China hayan podido hacer antes. Y ahora tienen un interés creado en apoyar una base antioccidental que ya existe allí en muchos niveles. Así que sí, puede que se reabra esa vieja batalla, de la manera en que Michael la ha esbozado, pero las condiciones y la fuerza de los actores implicados no son las mismas que la primera vez. Por eso creo que ahora, en esta segunda ocasión, el resultado será bastante diferente. Ya sabes. There's a very good book that was published. Hay un libro muy bueno que se publicó, creo que en 2021, de Bahir Sanguera y Elmira Sadevaldiyaga. Probablemente lo estoy pronunciando mal. Rentier Capitalism and its Discontents, Power, Morality and Resistance in Central Asia. Escribí la introducción de ese libro y la pondré hoy en mi página web, porque describe exactamente el trauma que se produjo cuando las compañías petroleras estadounidenses llegaron a esta región, junto con las normas neoliberales que han hecho que la región sea más receptiva a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Chevron puso sus ojos en esas vastas reservas de petróleo, especialmente en el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán. Y lo que Kazajistán quería sencillamente era la experiencia occidental. Quería desarrollarlo por sí mismo. Pero lo que Chevron quería era el control. Y eso es lo que cualquier empresa minera estadounidense en esta región va a querer. El mismo tipo de control. Prometerá al gobierno control, pero la forma en que el FMI y el Banco Mundial han impuesto las reglas del libre mercado significa que en realidad el Estado no puede hacer nada para sancionar a estas empresas por toda la contaminación que su minería va a causar, especialmente con las tierras raras. Y Trump ha dicho, bueno, podemos obtener la mitad de las necesidades de tierras raras de Estados Unidos solo de Kazajistán. Pues bien, eso es una locura si se considera cuánto tiempo va a llevar construir todas esas instalaciones mineras. ¿Quién se encargará del refinado, si se hará en Kazajistán o se enviará a China, como ocurre en su mayoría ahora? ¿Y quién se ocupará de la producción? El acuerdo parece tan sencillo, al menos como lo describen Trump y los estadounidenses. Pero siempre engañan a los países anfitriones en la letra pequeña del contrato, que básicamente dice, bueno, cualquier cosa que hagas para exigir los costes de limpieza o los daños que causemos, te demandaremos ante el Tribunal Internacional de Disputas sobre Inversiones. Tendrás que pagarnos los daños y arrestaremos a tu abogado, como hicimos en Ecuador, creo. Simplemente te fall for me in the theme. Pollution there. We'll just make life hell for you. And I think that No me sorprendería ver a Rusia y China presentar toda una serie de escenarios sobre lo que podría ocurrir en estos países si permiten que las nuevas empresas mineras les hagan lo mismo que hizo Chevron. Chevron prometió en el acuerdo un reparto de producción del 80-20, pero resultó que Kazajistán terminó recibiendo solo el 2% de los ingresos del proyecto. Fue un desastre, un 2% por todo ese petróleo. Fue uno de los contratos petroleros más desfavorables negociados en décadas, y Kazajistán sigue viviendo con las consecuencias. Así que no ha tenido una buena experiencia con la inversión occidental. Lo mismo ocurrió en Kirguistán. Sufrió de manera similar por los contaminadores de la minería de oro. Estas empresas llegaron y la minería de oro es muy contaminante, al igual que por supuesto las tierras raras y el tungsteno. Y han tenido una experiencia muy desafortunada. El libro que acabo de mencionar dice lo siguiente. El régimen de normas de inversión neoliberal obliga a los gobiernos a cumplir los acuerdos firmados con las corporaciones transnacionales.
Si se violan los acuerdos, los inversores se sienten justificados al llevar al Estado del país anfitrión a un arbitraje internacional por daños. El Estado de Derecho sostiene que el Estado no puede infringir los derechos y libertades individuales y que el ámbito de la propiedad privada debe protegerse de la política mayoritaria. Así que el neoliberalismo no eliminó la planificación estatal. Se transfirió lo que antes era la planificación soviética a las grandes corporaciones y empresas transnacionales de esos países. Eso es lo que ya han estado experimentando. Y estoy seguro de que los gobiernos quieren dinero ahora. Y también estoy seguro de que, como en el caso de las inversiones del pasado, desde la Persia del siglo XIX, con sus concesiones de tabaco, hasta las concesiones mineras actuales, hay todo tipo de sobornos entre los funcionarios y mucha clandestinidad. Así es como funciona el sistema. El crimen forma parte del libre mercado, y creo que Tony dijo que no toda propiedad es robo, pero la mayoría de los robos se convierten en propiedad. Creo que eso es lo que se ha visto hasta ahora en Asia Central, y probablemente sea el plan de juego de Estados Unidos para esa región. Y hay que fijarse en el derecho internacional ahí. Están protegiendo la propiedad privada frente a lo mayoritario. ¡Qué palabra tan maravillosa! Podrías haber dicho democracia, pero no lo hiciste. Eliminaste ese término y lo sustituiste por algo que suena diferente, mayoría. No deberíamos permitir que la mayoría tenga un papel decisivo ahí. Cuando haces eso, lo único que haces es posponer la revolución que llega para exigir lo que el sistema mayoritario se suponía que debía ofrecerte como una forma pacífica de resolver este tipo de diferencias. Siempre hay que maravillarse de lo que fue posible. Y no me sorprende que la gente de Trump, ¿cuál es sino su modelo? The Trump people, what else is their model? They don't have anything in their head but the last 200 or 300. No tienen en la cabeza más que los últimos 200 o 300 años de imperialismo capitalista. ¿Qué otra cosa se les ocurriría? No son críticos, no están impregnados de una forma de pensar alternativa, revolucionaria, rebelde o socialista. Usa la palabra que quieras. No, ellos se ocupan de lo que existe, el sistema capitalista y de cómo van a mantenerlo en funcionamiento. Y si necesitan tungsteno, si necesitan tierras raras, entonces miran alrededor del mundo, invierten y toman el control donde sea. Me recuerda a cómo funcionaba el Imperio Británico. Ya sabes, una vez que Estados Unidos se independizó, pudo desarrollarse y descubrir que dentro de su propio territorio había algo que el capitalismo mundial deseaba. Y en el siglo XIX, lo que el capitalismo mundial deseaba por encima de todo era el algodón, porque el mundo estaba aprendiendo a vestirse con telas de algodón de un tipo u otro. El sur de Estados Unidos, una vez que se pudo llevar a los africanos negros para que trabajaran allí, se convirtió en la fuente de ese algodón. El Imperio Británico se enfrentó entonces al hecho de que tenía que pagar por el algodón, porque ya no tenía la colonia. Así que tendrían que pagar a esos estadounidenses. Se difundió la orden en el Imperio Británico de que debían trabajar en Kew Gardens, a las afueras de Londres, para plantar algodón de todas las formas posibles, con el fin de averiguar en qué lugares del mundo podía cultivarse algodón que pudieran cosechar para su industria algodonera. Por eso Uganda es una plantación de algodón. Por eso Egipto es una fuente de algodón. Lo intentaron en todas partes. Donde no funcionó, lo olvidaron. Donde sí funcionó, llegaron con su régimen colonial para asegurarse de obtenerlo. Y sacaron un siglo de muy buen dinero de sus textiles de algodón, dando nada a los pequeños agricultores africanos de Uganda y dando nada a la mayoría de la gente en Egipto, y así sucesivamente. Simplemente te estamos repitiendo el hecho de forward fervescence, que no es asuntos que hay que conseguir. Pero el marco es exactamente lo mismo. Y en última instancia es un marco a corto plazo. Quiero decir, el imperialismo, el neoliberalismo, es básicamente extractivo.
busca beneficios a corto plazo, golpear y huir. Y llega un momento en que te ves obligado a huir porque tarde o temprano hay una revolución que los expulsa. China y Rusia en esta región están jugando a largo plazo, y el juego a largo plazo siempre acaba dando resultado. La cuestión es, ¿cuánto tardará Asia Central en formar parte de ese juego a largo plazo? ¿Y qué pueden hacer ahora China y Rusia para contrarrestar cualquier intento de cambio de régimen contra los países que resisten la expansión de los intereses mineros estadounidenses? Tienes el equivalente a tu ejemplo del algodón. You have the equivalent of your cotton example. The U.S. simply sees Estados Unidos simplemente ve Asia Central como una fuente de minerales para reemplazar a China. China puede decir, bueno, queremos ir más allá de ser una monocultura. Ser una monocultura es lo que os ha empobrecido. Ser una monocultura de minerales, ya sea de petróleo, tungsteno o tierras raras, va a crear una pequeña capa de oligarquía clientelar, una cultura clientelar, una cleptocracia, como habéis tenido en todos los estados soviéticos. ¿O vais a tener una revolución social? Pues bien, por supuesto, eso fue lo que hizo Rusia en Persia, donde, como señalas correctamente, el Partido Comunista era muy fuerte antes de los asesinatos y las matanzas masivas, al estilo Pinochet, llevados a cabo por el Shah bajo la dirección del MI6 y la CIA. Así que puedo imaginar que podría haber una guerra sucia y una política sucia, todo eso saliendo de ahí. La pregunta es, ¿acabará el sudeste asiático con un estado burocrático centralizado y cleptocrático? ¿O será una especie de estado mayoritario, como me gusta llamarlo? Probablemente esa sea la táctica política que China va a utilizar. Decir que si te unes a su iniciativa de la franja y la ruta, preferirías mucho más que ellos te concedieran el dinero para desarrollar tu economía, en lugar de hacerlo a través del FMI y el Banco Mundial, o mediante corporaciones que pidan dinero prestado en Wall Street. Inviertan allí y luego vean cómo todos los beneficios se absorben al pagar intereses destinados a nuestros propios banqueros y a corporaciones financieras y de gestión en el extranjero, sin dejarte realmente nada. La contabilidad de Hollywood, o si se prefiere, la contabilidad neoliberal, se utiliza para impedir que los países anfitriones obtengan los beneficios de sus recursos naturales. Todo el intento de Estados Unidos allí consiste en evitar que esos países utilicen su patrimonio, sus recursos naturales, como base impositiva. Pues bien, eso es precisamente lo que Adam Smith y todo el grupo de economistas clásicos, John Stuart Mill, Marx y los socialistas, defendían en Europa. Deshacerse de la clase rentista, deshacerse de los terratenientes. Utiliza la renta del suelo y la renta de los recursos naturales como base imponible. Eso fue lo que Ricardo dejó muy claro en su análisis. Y China puede retomar esta idea clásica de la economía de un mercado libre de extracción de rentas, ya sea de recursos naturales, tierras o minerales. China quiere que Asia Central pueda gravar los ingresos procedentes de su petróleo, tungsteno y otras materias primas, y que utilice esos ingresos para financiar las inversiones de capital en esta de la franja y la ruta que China quiere construir. Así que lo que se está desarrollando en Asia Central es una lucha. ¿Quién se quedará con la renta de los recursos naturales? Se pagará a las compañías privadas occidentales de petróleo y minería, dejando a los gobiernos de Asia Central sin estos recursos naturales como una base fiscal significativa. Entonces tendrán que gravar a la población en general, impidiendo su despegue industrial. O dirán que no, que el Estado es el propietario de todo esto, que harán lo que originalmente querían hacer con el petróleo, lo que se les prometió cuando hablaron por primera vez con los intereses estadounidenses, que les proporcionarían la experiencia necesaria para desarrollar su petróleo. Entonces obtendrán los beneficios y los utilizarán para desarrollar su país. Eso no ocurrió la primera vez. Aquí tiene que haber un proceso de aprendizaje.
there has to be a learning curve here, and China now has. Y ahora China tiene un interés particular en promover esta curva de aprendizaje, diciendo, utilizad vuestros recursos naturales no solo para exportarlos. Podéis exportar todas las materias primas que queráis a Occidente, pero queremos que exportéis una fuente de ingresos en dólares. Eso lo que os permitirá compensarnos por las inversiones de la franja y la ruta que estamos realizando para desarrollar toda vuestra economía, beneficiando a la población en general al ir más allá de las industrias extractivas, estableciendo industrias a pequeña y gran escala, modernizando vuestra agricultura y así sucesivamente. Eso es lo que se irá desarrollando en la próxima década. Richard, Estados Unidos ya está sobreextendido en Europa y en el Indo-Pacífico. La cuestión es si puede competir de manera significativa en Asia Central sin desviar la atención de sus otros escenarios estratégicos. Especialmente si se tiene en cuenta que la presencia de China en Asia Central no es solo económica, sino también infraestructural e institucional a través de la OCS y los BRICS. Estaba a punto de decir lo mismo desde otro punto de vista. En el imperialismo clásico, los países europeos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y otros, utilizaban la misma lógica, el mismo sistema. Y lo notable ahora es que China y Rusia, especialmente China, tienen un sistema diferente, pero eso por sí solo no basta. Además, son el bloque económico más rico del mundo. Tienen más dinero para ofrecer a Asia Central si llega el caso. Si sumas los PIB de las naciones del BRICS, superan con creces el PIB total del G7. Ya no son competidores iguales. Los chinos han estado llevando a cabo la de la franja y la ruta, que supone un enorme desembolso de dinero para ellos. No es solo un buen plan. No es solo una búsqueda de beneficios. Es una inversión a largo plazo de una cantidad enorme de dinero. Y ahora que Estados Unidos básicamente ha declarado la guerra al resto de la economía con esa locura de los aranceles, han creado un incentivo para que los chinos, los BRICS y casi todos los demás países busquen otros lugares distintos a hacer negocios en los próximos años. Porque tratar con Estados Unidos, ahora que se ha convertido en un sistema nacionalista obsesionado con la seguridad nacional, es poco fiable. Es un lugar poco fiable para vender. Basta ver lo que pueden hacer los aranceles. Es un lugar poco fiable para comprar, porque todo está instrumentalizado en este sistema estadounidense ahora. Y no sabes hasta qué punto tu dependencia de importar algo. Quiero decir, ya no hay tantas cosas en las que Estados Unidos sea importante como exportador, de todos modos. Pero sea lo que sea, no es fiable. Todo el mundo intenta encontrar socios comerciales seguros. ¿Dónde? En la órbita china, o al menos en la no estadounidense, porque es más seguro diversificarse y no depender de Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos, como tú dices, Nima, y tienes razón, no está en una buena posición para participar en la lucha con Rusia y China en Asia Central. Dejando a un lado un enfrentamiento militar, en una competencia económica, las probabilidades no son muy favorables para Estados Unidos en este momento. Incluso Kazajistán y Kirguistán deben preguntarse si lo que están haciendo es recibir mucho dinero para realizar mucha minería, para vender muchas exportaciones a Estados Unidos. Están cayendo en una dependencia cada vez mayor cuando todo el mundo les dice, id en la otra dirección, tened menos dependencia de ellos. Aquí está la broma en la que podríais pensar. Los estadounidenses se marchan, piden préstamos al FMI, desarrollan todos esos instrumentos, tienen una revolución y luego venden el tungsteno y las tierras raras a China. Pensadlo, porque ahora hay que pensar así, y esa es una forma razonable de entender la lógica de los acontecimientos. Eso es lo que ha cambiado en el mundo. Nima, ¿ibas a hacer un anuncio?
Sí, Ute. No, pensé que lo ibas a conseguir. Sí, creo que para nuestro público, si queréis seguir a Michael Hudson y a Richard D. Wolff, podéis ver sus nombres justo debajo y encontrar sus sitios web. Podéis ir a democracyatwork.info para Richard y para Michael podéis ir a michaelhudson.com. Allí podéis encontrar todo lo que están produciendo. Michael está publicando mucho material, Richard también. Son dos de las personas más activas. Cubren todo lo relacionado con la economía y con lo que está ocurriendo. Y el otro punto es, Richard, como hablábamos antes de empezar, mucha gente sigue comentando los vídeos que hacemos, estas charlas que tenemos, y simplemente no podemos responder a todos. Son demasiados. Diría que es imposible. Let me say a word about Nima, just to reinforce. Permíteme decir una palabra al respecto, Nima, solo para reforzarlo. Yo llamo a estos vídeos falsos. Lo que son, y hablo principalmente de los que utilizan mi trabajo, aunque sospecho que es lo mismo para todos, es que si eres bueno con los ordenadores, bueno con el vídeo, si sabes usar la IA y demás, lo que se está produciendo son vídeos que tienen mi cara, o algo que se le parece, articulando todo un argumento. Es mi boca, y las palabras suenan como mi voz, pero todo eso está fabricado. No soy yo. Otras personas están tomando, por ejemplo, en un caso, la parte superior de mi cara, para que sea reconocible para quienes están acostumbrados a verme, y luego la parte inferior es la boca de otra persona, articulando un guión que yo no escribí y que no tiene nada que ver conmigo. Y todo el conjunto se presenta como, aquí está Richard D. Wolff. As here's Richard Wolff, and people know enough about the work I do. Y la gente sabe lo suficiente sobre el trabajo que hago, como para que, supongo, haya personas que puedan cobrar dinero a quienes quieran ver ese video y luego se quedan con el dinero. Simplemente me han usado como materia prima. Ahora, me preocupé mucho, como puedes imaginar, porque literalmente podrían poner lo contrario de lo que estoy diciendo. Hasta ahora no lo han hecho, aunque quizá empiece a recibir correos electrónicos mostrándome que sí. Pero hasta ahora, lo que hemos visto no es ideológica ni analíticamente lo opuesto. Es simplemente una invención. Es la creación de otra persona. Así que, si quieres asegurarte de que soy realmente yo, entra en la página web de Democracy at Work, en el canal de YouTube de Democracy at Work o en el Substack de Democracy at Work. Esos son nuestros. Los gestionamos nosotros y solo hemos publicado nuestro propio material allí. De ese modo puedes estar seguro de que no es una falsificación. Bueno, en mi caso es lo mismo, pero concretamente sobre los programas de Nima. La gente me ha estado enviando copias de los programas de Nima con Richard y conmigo, y al final aparece otro presentador, un cuarto presentador, sentado allí en su sitio web, presentando todo el programa que acabamos de hacer. Puede que recojan o no la transcripción que hago de estos programas y la publiquen en mi sitio. Así que parece que tu programa, Dialogworks, aparece en un sitio que no es Dialogworks, un sitio completamente distinto, con Richard y conmigo, pero con otra persona presentándolo. Y hasta tuvieron la desfachatez de escribirme y decirme: hemos recibido muchas reacciones de los espectadores a los vídeos que hemos mostrado de ti, Richard y Nima. ¿Quieres ser invitado en nuestro sitio? Como si eso de algún modo los legitimara a todos. Así que estamos lidiando con un enorme robo, patrocinado por YouTube, porque YouTube obtiene más publicidad de esto y simplemente deja que florezcan 100 flores. Y sospecho que los espectadores de estos podcasts plagiados, sitios plagiados, no son el tipo de público que normalmente ve el programa de Nima o lee lo que Richard y yo escribimos en nuestros respectivos sitios web. Ese es michaelhudson.com, para ser precisos. Ahí es donde hay que ir. Tengo un grupo en Patreon. Richard tiene otro. Tenemos nuestros propios sitios, pero están pirateando lo que hacemos. Y son sitios falsos. E incluso, como señala Richard, han llegado a crear contenido falso en nuestro nombre. Esa es la revolución de la IA. Quien controla la plataforma de IA, controla el contenido. Y eso equivale a la idea de Orwell de que quien controla el pasado, controla el presente.
Pues bien, ¿quién controla el sistema de IA? Basura entra, basura sale es el viendo. Garbage in, garbage out. That's what we're seeing. Yeah. The problem is that they're getting more views Sí, that- el problema es que están obteniendo más visualizaciones que el video original. Es increíble. Antes de terminar, Richard, quiero poner un clip de Donald Trump hablando sobre los aranceles. Donald Trump talking Esto es lo que dijo. about tariffs before wrapping up this session. Richard, here is what Donald Trump said. I took in hundreds of billions of tariffs. Recaudé cientos de miles de millones en aranceles. Impuse aranceles a China muy pronto. Luego, cuando nos golpeó la COVID, combatimos eso. Hicimos un muy buen trabajo. Pero eso fue la COVID. Vino de un lugar concreto en China. Otro gran regalo de China. Otro regalo que recibimos. Pero mira, me llevo muy bien con el presidente Xi. Me llevo muy bien con China. La única manera de llevarse bien con China es si se negocia desde una posición de fuerza. Tenemos una fuerza tremenda gracias a los aranceles. Tenemos una fuerza tremenda gracias a lo que he hecho. He reconstruido nuestro ejército y ellos tienen muchos misiles, pero nosotros también tenemos muchos misiles y no quieren meterse con nosotros. Missiles too, and they don't want to mess around with us. Yeah. And Yeah, well, this is the country that Sí, invented the sí, bueno, ya sabes, este es el país que inventó al vaquero, y la mentalidad del vaquero está muy extendida. Muchos niños crecen con ese modelo del tipo muy impresionante a caballo, disparando a personas que suelen tener la piel más oscura, el vaquero y todo lo demás. Y eso es lo que tenemos aquí. Podrías habernos mostrado un fragmento en el que él explica, con brillo en los ojos, cómo mata a esos narcotraficantes a los que dispara en los barcos y que cuando termina con ellos estarán muertos. Y pronuncia la palabra muertos con toda la intensidad que puede reunir. Ya sabes, matar narcotraficantes. En Estados Unidos arrestamos a personas del narcotráfico todos los días. Tenemos un comercio de drogas enorme en este país y arrestamos a gente en un sitio u otro todos los días. Nunca los matamos. one place or another every day. We never kill them. Whether they're guilty or innocent, we don't have capital punishment. Sean culpables o inocentes, no tenemos pena de muerte para las personas involucradas en el tráfico de drogas. Hasta que el señor Trump decidió ser el juez, el jurado, el abogado y la prueba, y pasar directamente de veo a una persona en un barco a ejecutarla. Es tan grave que la agencia de inteligencia británica, bueno, lo que se ve aquí con su discurso sobre China y cómo reconstruyó el ejército, es todo lo mismo. Es todo este elaborado teatro del señor tipo duro. No es algo serio, salvo por el hecho de que este sigue siendo un país rico. Todavía tiene un ejército poderoso. Todavía puede causar daño. En su mayor parte, lo que hizo el programa de aranceles fue causar daño. Y permítame concluir con una cosa. Todos estamos ahora a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre si los aranceles son una acción legal o no. Ahora bien, esto es lo importante, independientemente del resultado. Here's why that's important, regardless of what the outcome is. The President of the United States has El presidente de los Estados Unidos ha atacado y dañado a innumerables países y a innumerables corporaciones perjudicadas por los aranceles. Y lo hizo sabiendo que podrían ser inconstitucionales. Hizo pasar al país por una experiencia cuyos costes serán enormes, y ya lo son, cuando ni siquiera sabía, ni se tomó el tiempo ni la molestia, porque es un vaquero que va directo a desenfundar su pistola. Así que impuso los aranceles. Y ahora, por cierto, una de sus defensas recientes, al suplicar ante el Tribunal Supremo, fue decirles lo disruptivo que sería para la economía mundial si tuviera que deshacer todo eso. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer algo así? ¿Qué tipo de líder político hace semejante cosa? Increíble. Estamos hablando de actuar por impulso, de una manera que ya es y puede llegar a ser asombrosamente autodestructiva. can be stupefyingly self-destructive. Aha, Richard, this is exactly what Trump is planning. Ajá, Richard. Esto es exactamente lo que Trump está planeando. La espada que sostiene sobre Asia Central. Puede decir, bueno, si vais a reorientar vuestras exportaciones hacia Estados Unidos, podemos imponer aranceles a vuestras exportaciones y crearos el caos si hacéis cualquier movimiento para acomodar a China, Rusia, Irán o a cualquiera de los que figuran en nuestra lista de enemigos.
Esto es exactamente lo que está haciendo al invertir en minerales, petróleo y otros productos de Asia Central. Le da a Trump la capacidad de crear caos allí y de usar la negación del acceso al mercado estadounidense como herramienta de control. La cita de Nima mostraba a Trump hablando de misiles. No va a usar misiles en el sudeste asiático. Va a usar Al-Qaeda. Esta es la guerra de terror de Estados Unidos. La llaman la guerra contra el terror, pero es una guerra de terror, utilizando asesinatos de Al-Qaeda, asesinatos de la CIA, el Fondo Nacional para la Democracia, cambios de régimen y todo eso. Y van a intentar llevar a Al-Qaeda a cualquier país de Asia Central que actúe de una manera que a Estados Unidos no le guste. Y verás en Asia Central exactamente lo que Al-Qaeda hizo en China, Irak y Siria. El hecho de que, hace 2 días, el líder de Al-Qaeda, Julani, apareciera en la Casa Blanca dándose la mano con Trump y jugando al baloncesto con generales del CENTCOM estadounidense, bueno, ya sabes, ya no hay una recompensa de $10 millones por su cabeza. Sigue matando cristianos, no pasa nada. Es cierto que acusamos a otros países de matar cristianos y nos oponemos a ellos, pero tú puedes matar cristianos porque eres nuestro asesino de cristianos, no el suyo. Estás viendo cómo la hipocresía de toda esta farsa, esta máscara de tigre de papel de Estados Unidos, se desvanece y se arranca en los últimos días para que todos la vean. Sí, creo que estamos a punto de terminar. Muchísimas gracias, Richard y Michael, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer hablar con vosotros. Igual aquí. Esperemos que también hayamos avanzado un poco contra los vídeos falsos. Sí, eso espero. Sí, no estoy seguro, pero eso espero. Nos vemos pronto.